¿Qué tal, compañeros simpatizantes de la homeopatía? Me da mucho gusto comunicarme con ustedes de nueva cuenta y en esta ocasión quiero desmitificar lo que muchas personas, ya casi es en la generalidad, la gente opina, obviamente sin conocimiento, que la homeopatía no es otra cosa más que placebo. Y lo dicen de una manera así como hasta menospreciadora, de que bueno, pues placebo es engaño, están faltando a la ética, están tomándole el pelo al enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que sí vale la pena mencionar que el efecto placebo es algo que se ha venido estudiando muy de cerca, muy profundamente, en universidades tan serias como la de Harvard, donde precisamente el doctor Irving Kirsch, que en su momento fue el director del Departamento de Estudios del Efecto Placebo en dicha universidad en Harvard, sacó a colación todas las minucias, se puede decir, de por qué el efecto placebo es algo tan importante. Fíjense bien, esto tiene un rasgo muy característico. Resulta que cuando se hacían las pruebas de doble ciego, en las cuales ni el experimentador ni el director de la experimentación sabían cuál era el medicamento a experimentar y cuál era el medicamento que era puro azúcar, era lo que se llama pues el placebo. Era una pastilla de azúcar contra una pastilla de un medicamento que se trataba de probar sus efectos. Y entonces la gente decía, oye, pues entonces si tiene más resultado el medicamento que lo que es el placebo, entonces se autoriza que es un medicamento que tiene mayor efecto que el efecto placebo. Como si fuera que el efecto placebo no tuviera ningún efecto. Resulta que se ha investigado y el efecto placebo, por supuesto que tiene un efecto, y la gente puede pensar que es únicamente a nivel psicológico. Sí es a nivel psicológico, pero también tiene componentes a nivel fisiológico. Decía, el doctor Kirsch ha demostrado por medio de la resonancia magnética funcional que cuando un paciente recibe placebo, determinadas partes del cerebro se activan. O sea, no es nada más un asunto psicológico, de imaginación, etcétera, etcétera. Se demostró posteriormente parte del efecto placebo en un individuo se da la generación de endorfinas. ¿Le suena? La endorfina es la morfina endógena. Por lo tanto, muchas veces cuando un paciente llegaba y decía, oye, me duele la muela, y no había otra cosa que darle porque no teníamos nada al alcance, le dábamos un poquito de placebo y el paciente se sentía mejor. Entonces, este paciente está loco, ¿cómo se va a mejorar con el placebo? Pues no, porque efectivamente se demostró que mediante la liberación de endorfinas, las endorfinas no solamente bloquean parte del dolor, sino que además nos da sensación de bienestar. Por lo tanto, el efecto placebo es muy importante. Se ha determinado que más de la tercera parte de la población mundial es muy susceptible al efecto placebo. Y se tienen porcentajes determinados de qué tanto nos da de efecto el placebo. Se ha visto que, por ejemplo, las pastillas de azúcar dan un determinado porcentaje. No lo tengo en la memoria, no les voy a decir datos que no son ciertos, pero da un porcentaje pequeño. Pero si son píldoras de color azul y de color rojo, por ejemplo, dan otro porcentaje. El azul da un porcentaje y la de rojo da otro porcentaje. Vamos a decir azul con blanco y rojo con blanco. Sin embargo, si son inyecciones, da otro porcentaje mayor todavía. Y existe hasta la cirugía fantasma, bueno, no fantasma, sino cirugía placebo, donde si estoy mal de una rodilla, me abren la rodilla, me suturan sin haberme hecho nada, no solamente abrieron y suturaron para que yo vea ahí que sí, efectivamente, me hicieron la operación, y yo voy a tener todavía un mayor efecto que las inyecciones, las píldoras y las pastillas. ¿Es esto realmente brujería, magia, engaño? Pues no, porque fíjense que se ha demostrado también que, por ejemplo, la morfina. Si a mí me dicen, yo estoy con un dolor terrible, me dicen, te voy a dar morfina, que como todos sabemos es lo que termina con el dolor, a mí va a hacer un efecto determinado. Si me dan la morfina en inyección sin que yo me entere, el efecto va a ser menor. Es decir, que sí existe una función psicológica y sí existe una función fisiológica. Entonces, el efecto placebo no es nada digno de despreciar, es algo digno de tomar totalmente en cuenta. Como lo que les acabo de decir, uno puede darse cuenta que necesitas saber manejar el efecto placebo. Dado que existe un componente psicológico y un componente fisiológico, no nada más te voy a dar placebo y se acabó, sino te voy a decir, mira, te voy a dar este medicamento y con esto yo espero que pronto estés mejorando de tus síntomas. Y si el paciente no siente con convicción, pues entonces muy probablemente mejorará, porque fíjense bien, ahí va otra cosa que decía el maestro Hahnemann,
el primer medicamento debería ser el médico. Y cuando yo soy un médico que escucho a mi paciente, que me intereso, o por lo menos parezco interesarme por sus problemas, le hago sugerencias, etcétera, etcétera, estoy con él mayor tiempo, lo apapacho, por así decirlo, emocionalmente, no físicamente, le doy comprensión, etcétera, este paciente va a salir ya de mi consultorio sintiéndose mejor aún sin tomar el medicamento. Mientras que si yo le doy el mismo medicamento y soy un médico frío que le digo, mire, tómese esto y nos vemos dentro de un mes. No recibo llamadas por teléfono, así que si hago esto, el paciente va a tener una mejoría porque el medicamento era el correcto, pero mucho menos notable que si yo lo tratara bien. Entonces fíjense bien hasta dónde llega la cuestión del efecto placebo, y para que ustedes vean lo ridículo, lo tonto que se ven las personas que dicen, es nada más placebo. O sea, se nota de inmediato su falta de conocimiento, y esa falta de conocimiento es la que nos hace decir tonterías. Yo sí quiero que me critiquen, yo sí quiero que critiquen a la homeopatía, pero por favor asegúrense de tener la información correcta antes de hacerlo, porque si no caemos en el ridículo, en la denostación, y pues la verdad las cosas no están para eso. Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que los enfermos recuperen su salud, y estamos investigando todo lo que tenga que ver con el ser humano para poderlo mejorar. Y el placebo, repito, es una herramienta muy poderosa. El doctor Hahnemann, a mi modo de ver, fue uno de los primeros en empezar a utilizar el placebo, donde él obviamente da un medicamento que sí tiene ya su experimentación bien determinada, para que el paciente esté reforzando esta cuestión psicológica y fisiológica. Aparte, les daba un poco de placebo para que lo estuvieran tomando con cierta frecuencia. Con esto se logra, en primer lugar, que el paciente desbloquee su cuestión emocional para que pueda estar más dispuesto a la curación, punto número 1. Y punto número 2, dado que existen determinados factores que podrían no bloquear, estropear el efecto curativo del medicamento, cuando uno se los está renovando diariamente, o cada 2 días, o cada tercer día, o 3 veces al día, entonces el paciente está también reforzando su intención curativa, por un lado, y está reforzando, sí me dijo que no tomara esto, entonces mejor no lo voy a tomar porque efectivamente me estoy sintiendo bien. Es decir, que el proceso curativo tiene muchísimos factores y no debemos despreciar a ninguno de ellos. Por supuesto está la dieta, por supuesto está la cuestión de hacer el ejercicio apropiado, de mantener ante el mundo una situación emocional apropiada, que no es tan fácil, más bien viene a ser parte del proceso curativo. Yo puedo ser una persona pues muy miedosa, muy agresiva, una persona con mucha falta de confianza en mí mismo, etcétera, etcétera. Y si usted me dice, oye, no seas miedoso, bueno, pues, qué padre, ¿verdad? Que nomás con que usted me dijera no seas miedoso, a mí se me quitó el miedo. Nada más con que me dijeras, oye, ya deja de ser corajudo, me estás echando a perder tus relaciones, a mí se me quitara lo corajudo. Sería padrísimo, pero esa es una ilusión por completo. Sin embargo, si yo le doy al paciente el medicamento apropiado, sin yo decirle nada, él pronto va a empezar a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Y entonces sí, yo puedo darle ya un consejo y él lo va a entender, porque va a decir, oye, sí es cierto, pues esto que estaba haciendo no me lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya entró en un proceso de curación. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con la salud del ser humano, es importante que el homeópata lo sepa manejar. Y el buen médico homeópata, por supuesto que sabe manejar el efecto placebo cuando esto es, pero fíjense bien, sabe manejarlo. No es que da placebo porque no tiene otra cosa que dar. No es que da placebo porque no tiene tiempo de sentarse a estudiar el medicamento. No es que da placebo porque este cuate está dando mucha lata. No, es que lo sabe manejar, sabe dar el medicamento que corresponde y aparte dar las dosis apropiadas para lograr el efecto placebo deseado, y que sean las dos vías las que confluyen para llevar al paciente a la curación total. Esto es lo que es el efecto placebo, y sí tenía yo la intención de contestar a esta pregunta. Repito, por favor critíquenme, pero critíquenme bien, critíquenme con cosas que realmente sean ciertas, y no nada más porque ustedes oyeron por allá a alguien totalmente desinformado decirlo, ustedes lo repitan, porque en realidad pues esto no aporta nada al conocimiento, y de lo que se trata aquí es que vamos generando información que enriquezca al ser humano, que enriquezca al médico, para que actúe en beneficio de sus enfermos. De eso se trata este asunto. Ojalá que les haya podido ser de utilidad y los espero en la próxima cápsula. Hasta la próxima.